Hola, buenas tardes. Hoy vamos a responder a las preguntas de la guía, bueno, de la tarea uno, guía 3, actividad 2. Y estamos dentro del simulador de molaridad y vamos a responder las preguntas jugando con los datos del simulador. Entonces iniciamos con la primera pregunta, que es ¿qué le ocurre a la concentración y el color de la solución cuando se dobla la cantidad de soluto? Entonces, bueno, pues acá tenemos en la barra izquierda nuestra cantidad de soluto. Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos también, vamos a dejar estipulado también la cantidad del solvente, que en este caso es de medio litro. Y vamos a dejarlo en medio litro. Vamos a echarle, por ejemplo, nuestro soluto va a ser sí, cloruro de oro. Y vamos a dejarlo, por ejemplo, no sé, tenemos 200 moles. Vamos a dejarlo en 200 moles. Acá, aquí, bueno, 200 moles. Entonces, ¿qué pasa cuando doblamos la cantidad del soluto? O sea, vamos a echarle otros 200 moles. Vamos a llegar a 400. Vamos a llegar a 400. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? El color del soluto, bueno, de la solución, perdón, el color de la solución se torna más oscuro, o sea, se torna al color del soluto, en este caso que es el amarillo, y vemos que la concentración, como acabamos de doblar la cantidad de soluto que le echamos a la solución, la concentración aumenta. Entonces podemos ver que la concentración era mucho menor cuando teníamos solo 200 mol del soluto, pero cuando le añadimos otras 200 mol, la concentración aumentó. Ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es ¿qué le ocurre a la solución, a la concentración y al color de la solución cuando se dobla el volumen del solvente? Entonces, como hemos estipulado que en el primer ejercicio íbamos a dejar, bueno, dejémoslo aquí en 400, igual como está ahora el soluto, y nuestro solvente lo vamos a doblar. Entonces teníamos medio litro, así que vamos a subirlo a un litro. Vamos a subirlo a un litro, vamos a hacerlo despacio, y vemos que mientras subimos, mientras estamos doblando la cantidad del solvente, la concentración de la solución baja. Vamos a volverlo a bajar. Podemos ver acá que cuando está en medio litro la concentración es de 0.795, mientras que si lo subimos baja a 400. ¿Y qué pasa con el color? Por lo mismo comienza a volverse más claro. O sea, entre más doblo la cantidad del solvente, comienza a perder el color podemos decir que más profundo del solvente. Igual, mira, si lo bajo, se vuelve mucho más amarillo, porque tiene menos solvente. Entre más añado solvente, más claro, más transparente podemos decir que se vuelve. ¿Listo? Vamos a seguir con la tercera pregunta. Cuando se cambia el tipo de sal, es decir, el soluto, cambia la concentración, justifíquelo. Entonces, bueno, acá nos están pidiendo que experimentemos, vamos a volver a bajar esto a medio litro, y que miremos qué pasa cuando cambiamos de sal, o bueno, bueno, acá tenemos sales, y estamos pidiendo nos está pidiendo qué pasa cuando, por ejemplo, si le echo este soluto, que en este caso sería el cromato de potasio, bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, bueno, vamos a dejar estipulado unos 500 mol de cada uno, ahí. Por ejemplo, mira acá, en medio litro de solvente, si le echo 0.500 mol de soluto, tengo una concentración de bueno, de 1000 en la concentración. Ahora, ¿qué pasa? Se supone que si le echo esa misma cantidad de soluto, pues vamos a ver qué pasa. Si da la misma cantidad de la concentración, ¿qué pasa con el color o qué está pasando? Por ejemplo, vamos a echar nitrato de cobalto. ¿Listo? Entonces podemos ver que si dejamos, que siempre, aquí dejamos estipulado que siempre vamos a echar, por ejemplo, 500 mol, 0.500 mol de la solución, bueno, es la sal que tenemos. También en una cantidad estipulada de solvente, no nos está cambiando la concentración. Ay, no logro que quede exacto. 500, vamos a ver otra vez. 500, 1,29 y pues acá medio litro. Entonces, tenemos cloruro de oro, tenemos cloruro de níquel, vamos a tener 0,98, cobalto también. Pero, entonces vamos a ver qué pasa con el cromato, no, bueno, con este no, es- con el cobalto, igual nos sigue dando lo mismo. Cromato de potasio igual, este. Con el dicromato, o sea, en este caso la concentración cambia. Estamos echando la misma cantidad de soluto, que son 0.499 moles, en la misma cantidad de solvente, pero en este caso vemos que si le echamos dicromato de potasio, nos aparece que está saturado y la concentración baja. Además podemos ver que si yo juego acá con esto, si yo juego con la cantidad desde cierto punto, ya la concentración sigue siendo la misma. O sea, puede llegar hasta 0.500. Si llego antes de saturado, ya él comienza a jugar con el valor de la concentración, pero cuando llego hasta donde está saturado ya se vuelve permanente. Esto pasa
Esto pasa porque esas dos sales están en tipo, bueno, pues están en tipo de solución, o sea, cuando las he hecho en modo de solución. O sea, por ejemplo, el cloruro. En cambio, estas las he hecho en sólido, pero similar a las pepitas, como yo le echara las pepitas, que se va llenando, se va llenando, se va llenando. En cambio, estas están como en solución. Y por eso todas son iguales cuando las voy cambiando. Entonces, eso podemos observar. Otro caso acá, mira, acá pasa lo mismo, igual. O sea, cuando llego a 500 se satura. O sea, bueno, juega hasta que se satura, que es hasta 500. Y ya de ahí, pues, por más que la cantidad que le eche, igual la concentración va a llegar hasta donde está saturado, que es su máximo. Y ya, esa sería la respuesta a la tercera pregunta. Bueno, a mí me corresponde la pregunta de ¿a qué valor de molaridad se alcanza la saturación para KMNO4? Aquí observamos que la molaridad es 0.500, entonces ese es el valor que se da en la saturación. Ya si lo bajamos, si le ponemos menos cantidad de soluto, observamos que la molaridad cambia porque ya no está saturado. Así le pongamos más cantidad de soluto, él sigue siendo saturado y no cambia la molaridad. Igual si le colocamos más litros del solvente, en este caso tampoco va a cambiar, pero si le reducimos, en este caso tampoco, pero si le reducimos la cantidad de, de soluto, ya va a cambiar la molaridad. O sea, para que la molaridad esté siempre en esta cantidad, tiene que estar saturado, así tenga volumen, bastante volumen o poco volumen. Porque este valor es diferente para otras sales. En este caso, digamos, porque, bueno, la molaridad es el número de moles de solutos por litro y por lo tanto, digamos, observamos que eh, para sacar la molaridad buscamos la masa molar de cada sustancia para que nos diga cuántos moles tiene esa sustancia y asimismo pues vamos a observar la molaridad exacta. Podríamos concluir que las concentraciones siempre van a cambiar. La explicación general para afirmar esto es que cada sal tiene un peso molecular diferente y esto hace que, aunque se tome una misma cantidad de sales, su concentración al compararla en un mismo volumen siempre será diferente. Claramente pues aquí nos damos cuenta que hay algunas que van a ser iguales, pero la idea es que las concentraciones siempre van a cambiar. Por ejemplo, no sé, existen muchas opciones donde, por ejemplo, el cloruro de potasio no es lo mismo que el permanganato de potasio. Si lo comparamos en la misma cantidad de masa, siempre va a ser diferente su concentración. Entonces podemos tomar esa conclusión como algo final. Y otro punto interesante para tener en cuenta es que al aumentar el peso molecular, siempre y cuando se comparen la misma cantidad de masa y volumen, disminuirá la concentración.